decimos hoy en día. Se van perdiendo la esencia de la palabra. Para la mayoría de nosotros, amén significa que la oración se terminó. Y hay que meter un pero sin darle mente a lo que realmente significa la palabra amén. Para otros, amén lo que significa es hora de comer. Sí, porque cuando la persona ya dijo amén y estamos desesperados por ese amén, a veces cuando la persona se extiende, ¿verdad? Como Abby, que ora hasta por el templo y todo eso, ¿verdad? En sus oraciones en la misa no deja de incluir muchas cosas que a veces tenemos que en medio de la oración recordarle la comida, para que ella se acuerde de orar por la comida, que la mandamos a orar por la comida, pues. Y diga el amén al final, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Para muchos, el amén lo que significa es hora de comer. Cuando vemos esta palabra, lo que vemos en el credo realmente al final, la vemos como el final de un vagón, de un tren, y se terminó y ya. No vemos más nada, pero no era así, hermanos. Para aquellos escritores del credo, ellos tenían otra cosa en mente. Cuando el Antiguo Testamento, escuchen bien, fue traducido al griego, ¿verdad? Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo y fue traducido al griego. Eso se le llama ¿cómo? La Septuaginta. Gracias, porque allá hay muchos que me pueden ayudar a predicar acá. Se llama la Septuaginta. Esa palabra amén, cuando fue pasada al griego, no fue traducida. Se quedó igualita. A esa palabra también le podemos, a eso que sucedió con la palabra amén, también podemos decir que le pasó con la palabra maranata, ¿verdad? Pero la palabra amén no fue traducida, se quedó igual, o sea, fue una transliteración directa. Así mismo, como se pronunciaba y se escribía, se pasó a la cultura griega. Eso es interesantísimo. Lo mismo ha sucedido con esta palabra en la mayoría de los idiomas. No solamente el griego recibió la palabra amén tal y como se escribía y se pronunciaba en hebreo, sino que también ha sido tomada sin traducir por los demás idiomas. Amén se transcribe así mismito en latín, en inglés y en muchos otros idiomas. Por lo que es una palabra prácticamente como la iglesia. Universal. Amén es la respuesta litúrgica que ahora se usa no solo en nuestra creencia cristiana, pero primeramente en el judaísmo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, más luego nosotros como creyentes la adoptamos también, y también aún en el Islam. Los musulmanes utilizan la palabra amén. El rabino judío del siglo XVIII, Louis Gisberg, la tradujo que así sea. Y eso es lo que nosotros tenemos fresco, esa traducción que así sea, y la describe como quizás, oiga bien, la palabra más conocida en el lenguaje humano. Quizás como la palabra más conocida en el lenguaje humano. ¿Cuál es esa palabra? Amén. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra amén? Esta palabra hebrea, amén,
Originalmente, y digo originalmente porque nosotros a veces hemos perdido, ¿verdad?, la esencia, pero originalmente se entendía y aún se entiende para aquellos que conocen el hebreo como un adjetivo. Algo que califica otra cosa, ¿verdad? Un adjetivo que significa que válido, o sea que cuando decimos amén estamos diciendo es válido, confiable, seguro, fidedigno, verdadero, porque contiene verdad. O sea, esta es la manera en que amén debe entenderse como un adjetivo. Pero el verbo de esta misma raíz, ¿okay?, porque tiene un verbo, y el verbo de esta misma raíz en hebreo es amán. Diga conmigo amán. Ven, se parece, ¿verdad? Amén, el adjetivo, amán, el verbo. Y como verbo significa apoyar, sostener, creer, tener fe, confiar, mantenerse firme. O sea, hay una acción en esta palabra amán, que es el verbo, esta raíz que se desprende, ¿verdad?, de la palabra amén. Y vemos esto en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Es simplemente un versículo para señalar cómo se utiliza amán. El significado de esta palabra amán como verbo. Dice: entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Alguien preguntará: ¿y a dónde está metido la palabra amán ahí? Pues la palabra amán es la palabra que nosotros tradujimos a nuestro idioma como quiciales. Esta palabra no tiene nada que ver con sacarme de quicio, ¿verdad? Los quiciales son los postes de las puertas, ¿verdad? Y aquí vemos donde amán se traduce como postes de puerta, y los que tienen la Biblia de las Américas ven como en vez de quiciales, esta versión pues actualiza mejor, ¿verdad?, lo que es amán, y describe los pilares de apoyo para el templo sagrado. O sea que es un pilar de apoyo, es estar firme, confiado, creer, sostener, apoyarse. Eso es amán. Esa es la raíz, el verbo. Tiene la misma raíz hebrea también que una palabrita que algunos hemos escuchado, quizás debido a que vimos toda una serie del Éxodo, Moisés y todo eso, y constantemente escuchábamos que ellos decían una palabrita bien bonita: emuná. ¿Se acuerdan algunos? Emuná. ¿Y qué es esto de emuná? Emuná significa fe, ten fe, ten confianza. ¿Okay? O sea que si usted le dice a alguien emuná, le está diciendo ten fe, ten confianza. Y esta palabrita también está conectada a otra, y le estoy dando etimología, le estoy diciendo a las raíces, para que ustedes vean la profundidad de esta palabra amén. Está conectada a otra que es emet, que significa verdad. O sea que cuando decimos amén, estamos diciendo eso es verdad. Tengo fe en eso, lo creo, tengo confianza en eso. Todo está ahí incluido. Ahora bien, veamos sus usos básicos. ¿Cuáles son los usos básicos de esta palabra amén? Porque en 30 veces se usa en el Antiguo Testamento la palabra amén, y casi siempre ocurre de manera congregacional como respuesta a lo que se ha dicho, lo que ha precedido. El amén
siempre va después de que algo se dice. Y entonces se responde ¿cómo? Amén. La importancia de la respuesta es que con ella la gente de repente tomaba y se apropiaba de lo que se acababa de decir, lo hacía suyo. O sea que el que dice amén está diciendo, eso que tú dices, eso es mío también. Lo adopta como suyo propio. Y si buscamos en Deuteronomio capítulo 27 versículos 15 al 26, aunque no lo vamos a leer todos, pero sí vamos a recoger el versículo 16, nos vamos a dar cuenta de que allí aparece el amén 12 veces. 12 veces en 11 versículos, donde la gente respondía con amén después de cada declaración. Pero estas declaraciones eran declaraciones de maldición. Si alguien desobedecía a Dios, esta maldición le caía. Y el pueblo, ante escuchar cada una de estas maldiciones, respondía ¿cómo? Amén. Deuteronomio 27 versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. No creemos en eso hoy en día, pero la palabra de Dios nos manda a honrar a nuestros padres, para que nuestros días sean ¿qué? Es decir, cuando decimos amén ante escuchar una maldición así, lo que estamos diciendo es, estamos de acuerdo con esa maldición y así sea. Así sea. Duro, fuerte, pero ese es nuestro Dios. ¿Y por qué estamos así como estamos hoy en día? Porque no tenemos en cuenta a Dios ni su ley. O sea que vemos en Deuteronomio cómo el amén era la forma de afirmar y estar de acuerdo con lo que se estaba diciendo con respecto a una maldición, pero también asimismo con respecto a una declaración de promesa. Si vamos a Jeremías capítulo 11 versículos 3 al 5, nos vamos a dar cuenta de lo mismo. Jeremías capítulo 11 del 3 al 5. Dice: y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. La Biblia no solamente habla de bendiciones, hermano. La Biblia habla también de maldiciones. Quisiéramos que solamente tratara de bendiciones, pero la realidad es que no hay bendición si no nos cuidamos de hacer conforme a lo que el Señor dice, para que no nos caiga entonces las maldiciones. Sigue diciendo: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo. Aquí entra la promesa. Vimos que hay una maldición, pero también hay una promesa de bendición. Dice: me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová.
sea que el amén no solamente estaba después de una maldición, pero también después de una bendición. El amén se usaba también como respuesta después de declaraciones de alabanza. Alabanzas y acción de gracias. Y buscamos en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. Primera de Crónicas 16, 36. Tenemos que asentar estas bases para que entendamos la palabra amén. Primera de Crónicas 16, 36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Precioso, un amén después de una declaración de alabanza. ¿Qué connotación tiene? Bueno, lo que está diciendo es: eso es lo que yo también digo. El que dice amén está diciendo: eso mismo yo digo también. Sí, estoy de acuerdo con esa bendición. Que bendigamos al Señor. Sí, yo estoy de acuerdo. Todo lo que dice sobre la grandeza de Dios, de quién es Dios, eso debe resonar como un amén en cada corazón, hermano. Amén. Verdadero. En realidad lo que estamos diciendo, eso es verdadero, eso es firme, eso es confiable lo que se ha dicho. No hay duda. O sea que cuando se habla de la grandeza de Dios, hermano, o sobre Dios en una asamblea pública como esta es una asamblea pública, lo más apropiado es expresar nuestro acuerdo y nuestro asentimiento, afirmación a lo que se está diciendo. Cuando decimos amén, eso es lo que estamos haciendo. Hay gente que miran eso y dicen: pero, ¿y por qué que tienen que decir amén? Porque estamos de acuerdo. Es la manera de nosotros decir: estoy de acuerdo. Eso mismo digo yo. O sea que no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros hacemos aquí, nada, no se hace en ninguna otra parte. Es algo que es bíblico y está en las escrituras, el uso del amén. Amén. Y el uso del amén trasciende el Antiguo Testamento y entra en el Nuevo Testamento. En cada una de las epístolas podemos verlo, en las epístolas del Nuevo Testamento, y aún inclusive, como veremos en el libro de Apocalipsis, aparece en las doxologías que están en las escrituras. ¿Y qué se hizo, hermano, de doxología? ¿Con qué se come eso? Eso no se come, eso se disfruta. Doxología es una palabra compuesta, doxa y logos. Doxa es apariencia, gloria, y logos es palabra, conocimiento. Y cuando tú unes esas dos cosas, lo que tú estás diciendo es: yo adoro a Dios con la palabra y el conocimiento. Aleluya. Y expreso una doxología a Él. Amén. En Efesios capítulo 3, versículo 21, y en muchas ocasiones el apóstol Pablo de repente estaba hablando y de repente entraba en una doxología donde comenzaba a adorar a Dios y glorificar a Dios con palabra y conocimiento. En Efesios 3:21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces lo sellaba con un amén. Donde ahí no respondía nadie, sino que el mismo que eleva una doxología a Dios, una adoración a Dios, termina diciendo amén. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Este es nuestro culto racional. Voy a volver a repetir esto. El culto que nosotros hacemos a Dios es un culto racional. Y eso no tiene que ver con ración, sino con razón. Con Z, razón. Nosotros utilizamos nuestro razonamiento para adorar a Dios. Gloria a Dios. Así es. Esto no es un culto sentimental.
aunque envuelve todo mi ser y mi sentimiento, pero es porque entiendo y comprendo y razono lo que estoy haciendo. No porque me pierdo en un éxtasis sin saber a dónde estoy. Así es. ¿Me están escuchando, hermano? Es por eso que es tan importante. Y es por eso que Dios nos va a juzgar un día, porque nos dio una razón. No juzgará a los animales, porque no tienen raciocinio, pero tú y yo sí lo tenemos. Así es. Y por eso que nosotros con razonamiento venimos y adoramos al Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces, la palabra de Dios cruza, como les dije, al Nuevo Testamento, y las vemos en las doxologías, y esa es solamente una de ellas del apóstol Pablo. También lo vemos en las bendiciones apostólicas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 18, donde ya hacia el final el apóstol Pablo, como muchas veces lo hizo en otras de sus cartas, termina dando una bendición a la iglesia y le dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y entonces dice que amén. Y lo sella. Esto es verdadero, eso es confiable. Él puede bendecirle, Él puede llenarles de su gracia. Que así sea. Amén. Así también, hermanos, lo hace Pedro, Juan, Judas, y no el Iscariote, sino el que escribió la carta de Judas, como respuesta a la bendición o a una profecía. La idea es la misma. Lo que está diciendo es precisamente que Dios lo haga así, de esa manera. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, esto se vuelve aún mucho más interesante. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. El amén aquí vemos que se enfoca en una persona, en la persona de Cristo, y se usa casi como un equivalente a la palabra sí. Y el apóstol Pablo dice: porque todas las promesas, no algunas, todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Él. Y cuando dice en Él, se está refiriendo, si lee el contexto, a Cristo. En Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Y parece como si fuera una redundancia, como si estuviera repitiendo la misma palabra, porque amén en un sentido significa sí, así sea. Y tenemos el sí aquí, pero recuerden que el amén, como les dije, pasó directo en hebreo a todos los idiomas, incluyendo el griego, que es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces vemos aquí que Pablo sabiamente utiliza el griego sí, nai, y también el hebreo amén, para que ellos entiendan que Él es sí y amén, las dos cosas, por medio de nosotros. Y entonces dice: para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice esto? Cuando dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí lo que vemos es que Jesús es visto como el medio que Dios usa
para decirnos sí. Voy a volver a repetir eso. Dios no nos puede decir sí a la respuesta de sus promesas, o sea, darnos sus promesas, si no fuera por Cristo. Así es, amén. De querer hacerlo, no puede hacerlo, al menos que Cristo esté en medio de nosotros y Él. ¿Me están siguiendo? Él ha prometido a nuestras vidas, pero quien hace posible esas promesas es Cristo. Que se cumplan esas promesas depende enteramente de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo es el amén de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando tú dices, ay Padre, yo quiero que se cumpla esa promesa en mi vida, pues entonces Dios dice Cristo. Es como si estuviera diciendo amén, porque solo es posible. Él es el sí de Dios, Él es el amén de Dios. Nosotros recibimos todas sus promesas por causa de Él. Amén, hermanos. MacArthur añade y dice: todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Es decir, todas las promesas y pactos incondicionales de Dios están garantizados y afirmados por la persona y la obra de Jesucristo. Cristo es la garantía. Él es el sí. Él es el amén. Diga conmigo, Él es el sí. Él es el amén de las promesas de Dios para mi vida. Pero Jesús también es visto como nuestro medio de decir sí a Dios. ¿Cómo así? No solamente Dios, ahí dice por medio de nosotros. O sea que nosotros tenemos también a Cristo como el medio de decirle a Dios sí, amén. Porque Dios no aceptaría un sí de nuestra parte si no fuera por medio de Cristo. O sea que tanto Dios dice sí, amén en Cristo, como también nosotros, para recibir sus promesas, le decimos a Dios sí, amén en Cristo. ¿Oyeron eso? Fíjese, mi hermano, Dios quiere bendecirnos. Hay miles de promesas en las Escrituras. Hay gente que ha dicho que hay una para cada día del año. Algunas de ellas son condicionales, obviamente. Otras son incondicionales. Pero todas ellas están sujetas a la persona de Cristo. Porque Cristo es el amén de Dios. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Spurgeon, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo en sus comentarios sobre el Salmo 12:6, él comenta acertadamente con estas palabras. Dice: las palabras del hombre, oiga bien, las palabras del hombre son sí y no. Pero las promesas del Señor son sí y amén. ¿Eso quiere decir que Dios nunca dice que no? Claro, Dios dice que no. Pero si estamos en Cristo, sus promesas son sí y amén. Y Él no cambia de parecer. Hoy no dice que sí, mañana dice que no en cuanto a una de sus promesas. Mientras que nosotros, los seres humanos, prometemos y decimos que sí, y más luego no nos aparecemos por ahí. Hello.
Maldito el hombre que confía en otro hombre. Así es. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Su confianza no tiene que estar puesta en mí como pastor. Su confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque todos fallamos. Aunque sabemos que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, pero nos vence la debilidad de la carne muchas veces y terminamos diciendo sí vamos y no vamos, o no vamos y no aparecemos. Aquí estoy yo en el campamento, déjenme entrar. Caramba, pero tú no dijiste que no iba. Ahora tenemos que buscarte puesto. Es así es el hombre, y más nosotros los dominicanos. Dejamos todo para última hora. Los organizadores se les hace difícil, ¿verdad? Yo sé que la pastora quisiera que yo siguiera por ahí, pero me salgo del tema. Termina diciendo Spurgeon, de hecho, sobre esa verdad firme podemos descansar eternamente seguros en Cristo y podemos estar eternamente agradecidos. Amén. Amén. Entonces, hay algo que hay que señalar, hermano, es que cuando se hace una oración pública debe hacerse de manera tal que el oyente, además del que ora, pueda decir amén. Repito, cuando se hace una oración pública, debe hacerse de tal manera que el oyente, o sea, que el que está escuchando, además del que está orando y tiene la dirección de la oración, ambos puedan terminar diciendo amén o decir amén. Si buscan en 1 Corintios capítulo 14 versículo 13 al 17, el apóstol Pablo señala algunas cosas muy importantes que son de suma importancia para la iglesia a modo de instrucción, y está en una iglesia instruida. Dicen amén. Tendremos muchas imperfecciones y debilidades, pero una de ellas no es la instrucción. 1 Corintios capítulo 14 versículo 13 al 17, el apóstol Pablo les dice a los corintios: por lo cual el que habla en lengua extraña, y está hablando de hablar en lenguas, y está hablándole a la iglesia de Corinto y a aquel que habla en lenguas, dice: pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Qué es lo que está orando? Mi espíritu. Pero mi entendimiento, ¿cómo queda? Sin fruto. Acá arriba quedo sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No dejaré de orar con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que nuestras canciones no pueden ser emocionales. Tienen que involucrar la mente. Porque si bendices, dice aquí, solo con el espíritu, o sea, cuando estás hablando en lenguas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, y bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente. ¿Cómo dirá el qué? El amén a tu acción de gracia, lo que tú estás diciendo, si no lo entiende, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y cuando estamos con nuestros hermanos, lo que buscamos es la edificación mutua.
O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo, que como buscamos la edificación mutua, entonces las lenguas sin interpretación no nos están edificando el uno al otro. Puede que mi espíritu esté siendo edificado, pero yo no busco que mi espíritu sea edificado, sino el bien común. Amén, amén, amén. ¿Ve? Y que todo lo que yo vaya a decir, sea en cántico, sea en predicación, alabanza o lo que sea, tiene que haber detrás de eso alguien que oiga y pueda decir ¿qué? Amén. Así es, así es. ¿Y por qué puede decir amén? Porque entendió lo que yo estaba diciendo. Amén, así es, así es. Por eso es tan importante también que el que predica, el que se para acá, el que habla, el que comunica, lo que sea aquí en nuestra asamblea, sepa expresarse, sepa darse a entender, Amén, amén, amén. para que los que estamos oyendo puedan decir ¿qué? Amén. Eso es así, pastor. Eso es así, eso es así. Imagínense que yo me pare aquí y yo diga cosas que solamente yo entienda. Está muy claro. Uno no puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algo a menos que lo entienda. O sea, yo no puedo decir amén al menos que entienda lo que se está diciendo. Mientras alguien ora o predica, dices amén. Así sea. Sí hazlo, Señor. Pero de modo tal que no tomes el control tampoco o llames la atención sobre ti mismo. Eso es un punto muy importante. Porque sí, queremos que la gente diga amén, pero no de modo tal que tome el control de la oración o de la prédica y distraiga de la atención que debe haber sobre lo que se está diciendo a su persona. Porque usted lo dice más alto que todo el mundo, porque usted, oiga, bájale el volumen, contrólese. ¿Quién dijo amén, amén? Amén, amén. Y usted dirá, bueno, no, es que cuando uno está tan lleno de Dios y cuando uno, no. Es que no es lo lleno que tú estés, es lo que la palabra dice que tú debes hacer. Porque si verdaderamente tú estás lleno del Espíritu Santo, el que inspiró este libro fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él nunca te va a llenar de tal manera que tú te salga de lo que Él dice. Bueno, ¿cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Miren, hermanos míos, cuando estamos orando, yo no sé por qué tengo que seguir ahí mismo. Estamos orando, yo he visto, y realmente, si le damos la dirección a alguien de orar, hermano, ese es el líder, ese es el que nos va a guiar. Los demás, nosotros estamos apoyando. A la palabra, apoyar. Nosotros estamos ahí y en voz más baja que el líder. Hello, más baja que el líder. Inclusive alguien dijo que debe ser como un murmullo. Ese murmullo debe ser como música de fondo. Yo me veo muchas veces estudiando y con música puesta y la tengo que bajar. Y después entonces, no todavía, y la bajo un poquito más. Porque es que no me concentro, pero necesito una musiquita de fondo. ¿Ve? Y entonces, ¿qué es el amén en la oración? Es esa música de fondo donde un grupo, por ejemplo, 10, 15, 20 personas están orando y uno está ahora dirigiendo la oración y los otros dicen amén, así sea, sí Señor, hazlo de esa manera y sigue, pero afirmando. ¿Usted está entendiendo? No es que el líder está orando por plátano y usted está orando por batata, no, sino que
batata, no, y si es por batata, es por batata. Usted se imagina el líder dice, ay Señor, danos plátanos este año. Y otro, no Señor, danos batata este año. ¿No? O es batata o plátano. Se me está yendo el tiempo. ¿Me está siguiendo, verdad que sí? Es que yo no me puedo controlar, pastor. Cuando se me mete eso no, que eso no es así. Si es el Espíritu de Dios que tú tienes, entonces el Espíritu de Dios es ordenado y está sujeto. Aquí la gente no está estática ante el predicador. Generalmente somos ser también caribeños y entendemos que podemos en el culto, ¿verdad?, expresarnos, aunque no de una manera que interrumpamos. No nos quedamos callados. La gente alma de repente y está bien, siempre y cuando sea en orden. Recuerdo muchos años atrás, la iglesia estaba pequeña todavía, inclusive yo creo que el púlpito estaba de ese lado y bueno, y había una señora, no sé de dónde salió, una de esas personas que llegan a buscar panes y peces a la iglesia. Y tú te acuerdas, Evelyn, y unos cuantos más se acuerdan, y óigame, y ella comenzó a adorar a Dios en voz alta, interrumpiendo el mensaje. ¿Ven? Yo estaba hablando así ahora mismo y ella saltaba, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Nada más que lo hizo 2 veces y yo la tuve que mandar a callar, pero me dijo, como quiera le alabo, así mismo, al frente de todo el mundo. ¿Qué es esto? Hacemos mañana y tarde. Hermanos míos, el amén es necesario. Inclusive el amén es necesario al final de una oración, de una manera unísona. Amén. Vamos a practicarlo en el hogar, con nuestros hijos. Cuando vayamos a comer, cuando termine de orar, el que tiene la delantera en orar en el hogar, al que se le diga, al final, recuerden esto, aunque sea hoy, háganlo así. Digan al final todos juntos, amén. A ver cómo se siente. Como que estamos de acuerdo. Y no como una rutina. No como un ritual vacío. No como una imposición. O porque estoy acostumbrado a hacerlo. Amén. Al predicador el amén no solo le va a decir que sus corazones están en sintonía con él, ¿verdad? Porque eso sucede. Cuando ustedes dicen amén, yo siento que ustedes están en sintonía conmigo, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Hay gente que yo quisiera sacarle un amén, pero están durmiendo. Pero no hay forma. Se la pasan durmiendo en el mensaje. Y a veces dicen amén cuando no tienen que decir amén. Despiertan, amén. Pero no iba ahí el amén. Ustedes saben lo que yo estoy hablando, ¿verdad que sí? Hay que tener cuidado con poner el amén en el lugar equivocado. Hay gente que dice amén a todo sin entender. Si usted no entendió, no diga amén. Si usted no está de acuerdo, no diga amén. Pero si está de acuerdo y entendió, diga ¿cómo? Amén. Damos un aplauso al Señor. Y eso es el credo cristiano, hermano. Lo creemos y por eso decimos al final amén a todo el credo.
pudiéramos decir amén a cada uno de los artículos del credo. Pero los que lo escribieron lo dejaron para el final, el amén. ¿Por qué? Porque estas cosas todas son realmente ciertas. Y lo último que dice es: creo en la vida eterna. Y ahí es que entonces dice amén. Vemos el uso del amén en los evangelios también. Sí, 100 ocurrencias de amén en los evangelios. ¿Dicha por quién? Todas. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús. Y siempre preceden a lo que se dice, en lugar de venir después como respuesta. Es a lo inverso. Jesús introduce algo nuevo, y es que el amén siempre iba después de que se decía algo. No, Jesús lo comenzó a decir antes de él hablar. Es interesantísimo, mi hermano. En los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. En los evangelios sinópticos, la forma es siempre: de cierto te digo. Y esa palabra de cierto es la palabra. ¿Y cómo ustedes saben si no lo han leído? Se lo suponen, ¿verdad? Pues sí. Lo que Jesús decía era: amén te digo. Lo que te estoy diciendo tiene veracidad. Lo que te estoy diciendo es verdadero, es válido, es confiable. Puedes apoyarte en esto que te estoy diciendo. Amén, lego eimi. Amén te digo. Así está en el griego. Interesante. Jesús no espera que los discípulos asientan y que digan: estoy de acuerdo. No. Él se antepone y dice: amén. Esto no es que ustedes tienen que estar de acuerdo, no. Es que yo le digo que es así, de esta manera. Gloria a Dios, porque Él es el amén. Él es el amén. Él es el verdadero, Él es la verdad. ¿Y cuál es el significado de esto? A saber que Jesús nunca pronunció, hermano, una palabra despectiva. Jesús, cada palabra que salió de sus labios fue verdadera, fue confiable. Por eso Él podía decir amén adelante, antes de decir. Pero en Juan notamos algo diferente. Juan pone en Jesús una técnica hebrea de repetición, porque no solo dice amén te digo, sino también amén, amén te digo. De cierto te digo. Y se repite 2 veces la palabra amén en los 25 usos de la palabra amén en el libro de Juan. Se repite cada vez 2 veces. Ninguno de los otros 3 evangelios lo hace, solamente Juan, enfatizando la autoridad que tiene el Hijo y su majestad, y que el que hablaba era el Rey, y que lo que él decía era verdad. Y es por eso que una noche un principal de los judíos, ¿verdad?, lo invita a una azotea a hablar, a charlar. Ustedes saben de quién yo hablo: Nicodemo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús a Nicodemo? En Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará, no puede entrar al reino de los cielos. Yo pregunto hoy: ¿cómo tú piensas entrar al reino de los cielos? Jesús dijo: amén, amén te digo. ¿Tú piensas que por otra vía? Si crees que es naciendo de nuevo, mi segunda pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Puedes decir con certeza
que ocurrió lo que dice la palabra, un nuevo nacimiento en tu vida, que el Espíritu Santo ahora mora en ti y se ve la evidencia de los frutos del Espíritu en su vida. Eso es importante, porque Jesús dijo un doble amén cuando habló de esto. Déjenme terminar, hermanos. Tan vinculada esta palabra, esta amén, a la idea de lo firme y lo seguro, que Cristo es llamado el amén. Ya para cerrar, en Apocalipsis, y no vamos a quedar por ahí, Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, Juan dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén. Y está hablando de Cristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. O sea, aquí se utiliza el amén como un título para enfatizar la confiabilidad y la verdad. Ahí Él es el amén. Ahora bien, todo esto, hermanos, si no es práctico, ¿de qué sirve? Por eso recogí este comentario del puritano Richard Sibbes. Él escribió y dijo: amén es una palabra corta, pero maravillosamente embarazada, llena de sentido, llena de espíritu. Es una palabra que sella todas las verdades de Dios y sella cada promesa particular de Dios. Nunca es probable que surja en el alma a menos que primero haya un poder todopoderoso del cielo, el Espíritu Santo, que se apodere de los poderes del alma para someterlos y hacer lo que digan amén. Una cosa es tú decir amén con la boca y otra es tú decir del alma amén. Cualquiera dice con la boca amén, pero para que haya un amén del alma de verdad, tiene que el Espíritu Santo hacer una obra en tu vida. ¿Tú crees esto de verdad? Es el amén que tú quieres y que yo quiero. Hay una resistencia interna, sigue diciendo él, del corazón, y una rebelión innata contra la bendita verdad de Dios, que a menos que Dios con su brazo fuerte derribe el corazón, nunca lo hará ni podrá decir amén. O sea que no estamos hablando de cualquier amén, un amén que se cree en el corazón. Sigue diciendo, la expresión amén no es simplemente un reconocimiento de acuerdo personal con lo que se ha declarado. Es una expresión de la voluntad a someterse a las implicaciones de esa palabra que se dijo, de estar atado a ella, a esa palabra que se dijo, como si la palabra de Dios nos atara, no para estrangularnos o retrasarnos, porque así hay gente que siente que la palabra como que lo estrangula y lo retrasa, no te deja avanzar en lo que tú quieres. Pero no es para atarte de esa manera, sino para mantenernos firmes y apoyados en el lugar que debemos estar, hermano. Esto nos ata y nos mantiene firmes. Y yo lo siento así, lo he visto en mi vida. Esto me ata y me mantiene firme. Hermanos míos, el pastor Tony Evans, tremendo pastor, me encanta escucharlo. Él dice en este punto, él señala que el Dios soberano permite pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para ver si estamos dispuestos a implementar el lunes el amén que dijimos el domingo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Verdad que sí? Aquí ha habido mucho amén hoy, porque es domingo. Vamos a ver esos amén el lunes en la vida diaria. Al igual que Sibbes agrega que es el Espíritu Santo quien hace que las verdades que estudiemos
cobren vida en nuestro corazón. Cuando lees la palabra de Dios acerca de tu seguridad en Cristo y algo dentro de ti dice amén, eso es verdad y lo creo. Ese es el ministerio del Espíritu. Un cristiano carnal habla como un cristiano, pero luego vive otro dialecto. Ay, papá. Ay, Dios mío. Él dice amén con los labios, pero habla un idioma diferente con su vida. Ay, ay. Santo Dios. O sea que esto no es solamente decir amén aquí. Sí, sí. Trasciende el domingo al trabajo. Sí, amén. Amén. Sí. Sí. A cuando tú estás en tu computadora. A cuando tú estás con los compañeros. Ay, sí, padre. En la universidad, trasciende, se va, se mete. El amén de hoy llega a cada rincón de tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así es, así es. Es muy diferente. Entonces, amados, esto nos plantea la pregunta: ¿el amén de mis labios coincide con el amén de mi vida? Voy a volver a repetir la pregunta. ¿El amén de mis labios coincide con el amén de mi vida? El amén que sale de nuestra boca es también el amén de nuestros pies. Porque el que dice amén con su boca, sus pies tienen que llevarlo por el amén de Dios. Santo Dios. Ay, 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 sí, pastor. Ay, amén. Ten en cuenta que el credo comienza con la frase creo y termina con el amén. Esto es más que una declaración doctrinal, hermano. Es una declaración de compromiso personal con lo que dice el credo. Puedes decir creo y amén al credo de los apóstoles. Yo creo. Amén. Pero ese amén tiene que verse. Finalmente el libro de Apocalipsis comienza con un amén. Dice Apocalipsis 1:7: he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Ese sí es nai, sí. Y después dice amén. Continúa con el amén de Apocalipsis 5:13 al 14, donde dice: en el cielo se dice a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, esa doxología del cielo, la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Tú quieres saber qué es lo que sucede en el cielo? Ahí te lo dice. ¿Quieres ir para allá? Pues eso es lo que sucede. Un poquito de lo que sucede aquí. Dice: por los siglos de los siglos. Y entonces responden los 4 seres vivientes y dicen amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, porque siempre hay una respuesta, no solamente verbal, Santo Dios. no es solamente de labios, hay una respuesta, hermano, física, Aleluya. que implica tu vida. Y ellos se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Pero, hermano, también es muy significativo que toda la Biblia cierre con un amén. Un amén en la tierra. Apocalipsis 22, 20 al 21. Y ahí sí no podemos coger para ninguna parte más. Ya llegamos. Ya anduvimos desde Génesis hasta Apocalipsis en estos meses. Ya llegamos. No hay versículo después de ese que sepa yo, al menos que usted se lo haya añadido. Pero aquí cierra toda la Biblia. ¿Con qué? Con un amén. El cierre en la tierra con un amén, asegurando que todas estas palabras son totalmente y completamente fidedignas, son totalmente y completamente veraces, completamente
completamente y totalmente son confiables. Y dice, el que da testimonio de estas cosas, y el que da testimonio es Jesús. Si usted lee el contexto, dice, ciertamente, esa palabra ciertamente no es amén, es nai. Ciertamente vengo en breve. Y entonces dice, ¿cómo? Amén. Sí, dice Juan, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor.